Hola, Campos Real, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. René Casados, ¿cómo está, René? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, muy bien. Don Pepe Fonseca. Joaquín, muy buenas tardes, Joaquín. Fíjate que creo que es bueno que esa transición esté ocurriendo en el ambiente sereno entre los dos principales de la transición, que son el presidente Peña Nieto y el presidente electo López Obrador, que son los principales. Los demás son actores secundarios. Son operadores. De acuerdo. Punto. Entonces, qué bueno que esté ocurriendo así, porque estamos viendo que el shock de la mayoría aplastante que fue el movimiento de Morena en las elecciones, el shock de que montones de gente que toda su vida han estado en la mayoría, en la minoría, siempre han estado en la minoría y gritando y pataleando, ahora están en la lentísima curva de aprendizaje y no superan el shock de que por primera vez en su vida son mayoría, y mayoría aplastante, y lo que es peor para ellos, mayoría con un mandato en las urnas, ¿eh? No, en mayoría como partido de gobierno. Sí, partido en el gobierno. De hecho, es un partido de gobierno. Es un sí, partido. Es un partido de gobierno. Sí. Entonces, no acaban de superar el shock. Por eso el incidente de las tonterías que están diciendo algunas gentes que deberían saber mejor, como Benjamín Robles, porque él fue senador 6 años. Sí, la pasada. Y está convertir al Banco de México, olvídate de las cositas que dijo, de que haga ética, no, que imprima dinero para atender el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno. No, y el otro que controle el empleo y el crecimiento. No, y el otro, el del Banco de México, se usan las reservas, además las reservas para sí, salir para enfrentar la bancarrota. En términos reales es quitarle la autonomía. Sí. A ver, pero en términos reales es una estupidez. Y en términos reales, exactamente. Es una regresión, pues. En términos reales es una estupidez por no conocer la historia, ¿no? No, eso lo voy a hacer de otro modo, pero pues hay mucha gente que nos escucha, ¿sí? Oye, hiciste el recuento de fechas, ¿no? Desde 70 hasta... Mira, para los que nos escuchan, 94. todo este siglo la inflación ha estado controlada, todo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, y eso se debe al Banco de México autónomo, sin importar quién lo dirija. Tiene una junta de gobierno con un mandato, y ese mandato es proteger el poder adquisitivo, y lo ha cumplido y un grupo de funcionarios, a pesar de crisis. Hemos tenido crisis en este siglo. Sí, bueno, la de 2008. Y el Banco de México ha mantenido alrededor del 4% todos los sexenios de crecimiento, o sea, la inflación. Es decir, tenemos un Banco de México que funciona. ¿Por qué queremos echarlo a perder? Bueno, es que está el antecedente de cuando el presidente electo dijo que si las cosas no salían bien sería culpa de los factores externos y de mala actuación del Banco de México. Sí, el Banco de México no tiene nada que ver en la política económica. Sí, o sea, mal, pues, o sea, mal. Por supuesto. La propuesta, ojalá los demás de Morena ni lo pelen, porque hasta eso no es una propuesta de partido. Es de una persona. Eso te demuestra que las bancadas están empezando a comportar como nos temíamos nosotros. No hay control en las bancadas. Perdóname, en cualquier bancada. Ahí viene Mario Delgado ahorita, ¿eh? Del anterior. Sí, pero ¿dónde está su control? Para que haya subido este señor, ¿cómo se llama? Ayer también Ricardo Monreal, Pec Vázquez de Quintana Roo, a proponer reclamarle al secretario de Hacienda por qué no sube los impuestos, por qué no cobra más impuestos, por qué no recauda más. Ese es un reclamo que todo el mundo hace, ¿no? No, pero sí, es que es muy fácil decir, corre mejor, ¿no? El hecho es que eso es signo de lo que innegablemente es Morena, no solamente grupos diversos, sí, sino justo algo apuntabas, Roy, de que lo que se vive pues es esa intensidad y esas pasiones, pero no justifica, por ejemplo, en el caso de este señor que fue senador y que ahora es diputado, el hecho, Joaquín, escribías y nada más ponías 4 fechas, conocer la historia, ¿no? 70s, 80s hasta 94. 70, 76, 82 y 94. Y si no
ahí está el ejemplo, ¿no? Y hay que conocer también a lo que mencionabas, Roy, de política monetaria y las funciones a las que está llamado Banco de México, nada más en concreto y en específico. Pero además tenemos de la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador acá mínimo 7 días, una semana, donde ya ha venido toda una serie de análisis sobre esa declaración y sobre lo que está sucediendo, y no obstante eso, reincide él en una cuestión que no tiene sentido y que no le conviene además a Morena como partido en el gobierno. No, Pepe. Mira, pero sobre todo creo que en los equipos de transición también se está viendo, están empezando a tener el shock de la realidad. Llegaron con sus percepciones muy sesgadas de las leyendas de que aquí se hace esto y se hace el otro, y llegan y les empiezan a mostrar esto funciona así, esto funciona. Oiga, ¿y esto dónde está? No, pues eso no hay. ¿Y dónde está el dinero de los sobornos? Pues no, el dinero de los sobornos, ¿dónde está? Hay una partida para pues eso. Está en el bolsillo de alguien, ¿no? Entonces, todas esas percepciones están chocando con la realidad de la administración. La administración están descubriendo que está llena de reglas, Joaquín, llena de normas, y creen que están en una dependencia, tú puedes hacer lo que quieras. No. Mira, la venta de los aviones de la presidencia tiene que estar sujeta a un procedimiento que está fijado en la ley. La ley dice que si una dependencia va a deshacerse de algún bien asignado a esa dependencia, en este caso serían los aviones de la presidencia, tiene que primero hacer un trámite para desincorporarlos como bienes del Estado. O sea, no puedes vender un bien del Estado sin antes no lo desincorporas. O cambias la ley. Y luego ya que lo desincorporas, antes de venderlo, estás obligado por ley a mandarle por oficio, consultar a todas las dependencias que en algún momento puedan hacer uso de ese bien, que puede ser un bien inmueble o puede ser un bien mueble. Entonces, todas esas son reglas que allí están. Y ahora sí ya saben. Y creen que no hay reglas. ¿Quién solicitó el préstamo para comprar ese avión y a quién está asignado en la administración pública? Pero además, hay una cosa: los aviones no son de la presidencia. ¿A quién está asignado? No, a ver, no, son de la Fuerza Aérea. Son de la Fuerza Aérea Mexicana. Por esto, ¿quién está asignado? ¿Por qué no los pasan a la Fuerza Aérea que tanto falta los necesitan? Todavía siguen volando los F-5 que compró usados López Portillo a finales de los 70. Bueno, lo que sí quiero destacar es que fíjese cómo ha ido evolucionando la política y la agenda, ¿no? La campaña, los partidos, tenías aquí a los presidentes de los partidos, el presidente López Obrador fijando la nota, algo así, y hoy toda la agenda está en las dos cámaras, toda la agenda, la actividad política, entre otras cosas, porque no entra el gobierno nuevamente, después del 1 de diciembre veremos secretarios de Estado, etcétera, pero hoy están ellos como actividad política prioritaria, porque hay una agenda política, ahí hay agenda, y dos, porque cada uno de esos legisladores, Joaquín, cada uno de ellos, bueno, la mayoría de ellos, no, los pluris no, pueden reelegirse. Sí. O sea, están creando su postura y que los vea el elector. O sea, hoy tienen muchas más ganas de hacerse notar, porque a partir de la siguiente, ellos pueden ser reelectos. Los senadores van a intentar elegirse diputados. Entonces desde hoy ponen su postura, su forma de pensar, y entonces el debate se hace más intenso todavía. Y además, y se vale. Claro, y por tiempos políticos es evidente que tenemos un presidente electo, como hemos dicho, de mucha actividad, de gran activismo, de marcar la agenda y de ir por delante, pero también es el tiempo político del Congreso, más lo que vendría después, la aprobación de la ley de presupuesto, donde también va a haber una gran discusión, puede haber hasta disputa y controversia, finalmente se aprobará como se tiene que aprobar, es obvio. E igualmente viene la agenda ya después, una vez que se tome el poder, de cada una de las secretarías de Estado y cada una de las dependencias, que también ya es otro tiempo político, no solamente del Ejecutivo. Entonces, por lógica, ahí está la actividad y ahí está la intensidad. Pero lo que quiero decir es que la agenda del Congreso se acaba el 15 de diciembre. ¿Sí? Entonces el espacio le queda al nuevo presidente de la República. Entonces van a enfrentar la realidad y les quedan 9 semanas para la toma de posesión,
Sí, pues hoy les quedan 64 y hay otra agenda nada más, que mientras esta agenda hay el México real. Se anula Coyoacán, se recontea Puebla, se inunda Sinaloa, que hay que ser solidarios con Sinaloa y con Sonora de las tragedias que están viviendo. Los muertos en Guanajuato cuando hay cambio de gobierno, hoy hay cambio de gobierno, con el fin de semana 21 muertos en menos de una hora. No, los trailers de la muerte. Los trailers de la muerte. O sea, mientras está la agenda política, en México ahí está, y está con tragedias y está con actividad política, fraudes, con todo lo que quieras. Que por cierto, de lo de Puebla y de Coyoacán, es dos cosas inéditas. La primera vez que se anula por violencia de género. Sí. O sea, es la primera vez, o sea, ese causal es la primera vez que aparece, ¿no? Y Puebla, la primera vez de un reconteo total. Sí, ahora sí que voto por voto. Sí, la primera vez de un reconteo total. Había habido reconteos parciales, es la primera vez de un reconteo total. Fueron dos decisiones inéditas del tribunal. Así es. Bueno, pues es que los tiempos son inéditos. Los tiempos son inéditos. Y a fuerza de repetirse lo inédito se vuelve cotidiano, sí. Y el problema, el otro problema que se está enfrentando y que tenemos, la inseguridad. Ese es el gran problema de la inseguridad, porque todo el mundo habla del crimen organizado, no, la inseguridad de la delincuencia común, lo que es del 93%. Y qué es responsabilidad de las autoridades locales, no es del gobierno federal. Las dos cruzadas por un elemento que es corrupción. ¿Sí? Las dos. No, pero las dos, ambas. Impunidad y corrupción y violencia tienen el motor que es la impunidad. Sí, impunidad. Sin impunidad no habría corrupción. Totalmente y sin de acuerdo. Impunidad no habría los niveles de no solo de violencia, de inseguridad. Sí, a eso me refiero. ¿Sí? Se cruza ahí todo. Y de violación a la ley. Sí, de Estado de Derecho no existe porque hay impunidad. Porque hay impunidad porque no les pasa nada. Y de hecho la agenda de gobierno, el producto mismo por influencia en mucho de lo que fue parte de la gran agenda de la promesa en campañas y en particular en campaña por parte de Morena, es justo ese, Joaquín. Esa es la gran demanda, y si a eso unas cuando hablas de violencia, Roy, se discute. Hoy se conmemora, ¿no?, la noche trágica de Ayotzinapa. Viene el 2 de octubre, la semana que viene, el martes, donde esos eventos, por mencionar solamente esos dos eventos, todavía tensan aún más, por lógica misma, la discusión pública y la conversación pública de los actores políticos. Y bueno, escribías, Joaquín, que a estas alturas Ayotzinapa sigue siendo una estigma y los por desgracia los muertos están en categoría de desaparecidos legalmente. Así es, y todavía es una incógnita legalmente, porque las investigaciones el avance de las investigaciones, y seamos realistas, yo no sé si la investigación hubo tortura, los presionaron psicológicamente o lo que ustedes quieran a los detenidos. El caso es que yo personalmente sí creo que la investigación es una de las más exhaustivas que se han hecho en este país sobre un acontecimiento como la tragedia de Iguala, no Ayotzinapa, Iguala. En Iguala y Cocula ocurrieron los hechos. Hay detenidos. Una investigación profunda, hay detenidos, y no se ha avanzado porque los mismos que empezaron a crear la leyenda de que fue el Estado han impedido por todos los medios posibles que se avance, y han obstaculizado. Los del GEI que vinieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinieron no a investigar, vinieron a criticar y a tratar de descartar todo lo que se había hecho en la investigación. Por eso no se ha avanzado. Con todas las por eso sigue siendo trágico que se siga medrando con la tragedia de 43 padres y madres de familia que perdieron a sus hijos, y nadie les quiere decir que ya los mataron. Todos prefieren decirles que siguen desaparecidos y a ver si los encontramos. Es que legalmente, mientras no aparece el cuerpo, están en calidad de desaparecidos. Bueno, hay uno que ya son 42, acuérdense. Bueno, pero no. El huesito que identificaron en Suiza. Sí. Y por más observaciones que pueda haber a la investigación misma y crítica que pueda haber al enunciado mismo de cómo se catalogó como verdad histórica y sobre todo pues coinciden muchos expertos en que en todo caso es el avance de una hipótesis y una verdad jurídica, con todo ello
es más verosímil todavía el ir tratando de demostrar las hipótesis del caso que el estigma directo y la acusación directa ya absoluta de que es un crimen de Estado o una... A ver, pero eso hablamos. A ver, Roy. No le busquemos mucho. Lo del 43 de Ayotzinapa es ya más que un hecho, es una bandera política de un movimiento social. De un movimiento social que lastimó al gobierno actual y que hizo que iniciara su caída. Y lo marcó. Inició su caída en popularidad y en todo. Es decir, ahí se acabó el sexenio. Pero fue una bandera. Y va a seguir siendo una bandera de lucha social independientemente del resultado de la investigación. O sea, independiente. Tan es así, fíjate, guardando las proporciones, me recuerda cuando lo de Aburto, que los opositores al PRI acusaban de que la investigación mal hecha, que habían protegido, etcétera, etcétera. Llegó el PAN, siguieron las investigaciones y llegaron a las mismas conclusiones, a pesar del cambio y de la transición. Bueno, aquí llega Morena, cuando vamos a ver qué cambio hay en la investigación, qué cambio en las conclusiones con un nuevo gobierno que en teoría criticaba al gobierno anterior. Sin embargo, no va a dejar de ser bandera de lucha social. ¿No? Esa es, ¿verdad? Y que justo ya mencionó la palabra, ya la mencionaste, Joaquín, a lo que escribías en tu artículo, que ha sido y es ya un estigma que ha calificado la imagen y el legado del gobierno actual, y un punto de inflexión a lo que usted decía la noche de ese 26 de septiembre, donde por varias causas, una de ellas la insuficiencia estratégica comunicacional y luego las críticas al tipo de operación que se hizo sobre ello, la tardanza para actuar desde el gobierno federal, vinieron a impactar todavía más el grado de credibilidad y de confianza en una administración, Joaquín. Porque convencieron al presidente que era un asunto local. Su círculo fue el que lo convenció que era un asunto local. Era un asunto de los guerrerenses. De los guerrerenses, que no se metiera. Que está pagando. Pero claro, paga él. Bueno, pues es algo que los presidentes tienen que aprender. No es que los colaboradores no cargan con ninguna culpa. A ver, está muy claro que el único poder que se deposita en una sola persona es el Ejecutivo, en el presidente de la República. Nosotros, por eso alguien me dijo una vez, creo que fue Vicente Fox, presidente, ¿no? Que la Cámara de Diputados se lleve el costo social y político. Le digo, ¿cuál? No tiene rostro. ¿Sí? Incluso la Suprema Corte. Igual. Hay un presidente de la Corte, sí, pero son 11 ministros. El Tribunal Electoral. El Senado de la República. Sí. No, el único poder que se deposita en una sola persona es el Ejecutivo, que se deposita en el presidente de la República, y sobre él van las coronas. Sí. Y cuando suceden anomalías o crímenes de esta índole, Joaquín, justo la percepción mayoritaria de la ciudadana es que es responsabilidad, y no solamente responsabilidad, sino culpa del poder federal, ¿no? Del gobierno. Del presidente, porque el presidente es que resuelve todo. Eso no ha cambiado. Somos muy democráticos desde hace 25 años, hace 20 años, pero seguimos pensando que el presidente es el todopoderoso. No se mueve en este país una hoja de un árbol si el presidente no lo aprueba. No, en fin, pues vamos a ir con las conclusiones, Roy. Parte de la estabilidad que ha habido, además de la transición de terciopelo y el buen entendimiento que el presidente electo y el presidente saliente han tenido, parte es que los inversionistas han visto que instituciones como el Banco de México no van a ser afectadas. Así que hay que tener cuidado con estos intentos de afectar una institución que ha garantizado la solidez en todo tipo de gobierno. Hemos tenido en la existencia del Banco de México, hemos tenido 3 alternancias. Sí. ¿No? Y ahí está el Banco de México. Entonces creo que hay que mantener este tipo de instituciones, y que Morena, PT, PES, PRI, PAN, todos los partidos tienen que entender que encima de los partidos está la estabilidad de México. O sea, hay país. Entonces yo creo que sí hay que poner el dedo cada vez que hay estos intentos. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, Roy. Muchas gracias, Roy Campos. René Casado. Rápidamente. Simplemente 2 enunciados sobre lo que comentábamos de lo que se propone
muy a menudo, y lo estamos viendo en las cámaras, por parte de integrantes. En este caso citamos al partido en el gobierno Morena. A veces el problema no es la ignorancia, Joaquín, sino la ilusión del conocimiento. Y también decían los clásicos que también a veces hay que temer más a la ignorancia y a la tontería que a la maldad, porque mientras la maldad a lo mejor puede tener fin, la estupidez difícilmente la tiene. Dicen los que saben, Joaquín, y yo solamente lo afirmo. La estupidez es infinita. ¿Con el universo? Sí. Don Pepe. Mira, yo tengo nomás dos frases para cerrar, Joaquín. Una, refiriéndome a quienes van a ocupar desde la presidencia hasta los puestos del gabinete. Y decía Thomas Jefferson, esa es una de las frases, que cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. De acuerdo. Claro, está de acuerdo. La otra es para tanto que está incursionado por primera vez en la política, en las cámaras sobre todo. Acuérdate que hay muchos legisladores de tómbola. Y esta es una frase de mi filósofo favorito, el filósofo de Güemes. Esa ya la han escuchado ustedes aquí. El que se mete a la política es como el gato que se mete a la chimenea. O sale quemado o sale tiznado. Pues así es. Gracias, don Pepe. René Casado, Roy Campos, gracias.